Bueno, yo soy Fran Suárez, soy laboralista y soy portavoz del Consejo Ciudadano de Podemos Asturias. Y bueno, me encargaron pues presentar un poco a Daniel Vicente Guisado y la charla que íbamos a hablar, bueno, es si puede ganar las elecciones una alternativa transformadora al bipartidismo. Y bueno, pues para darle un poco pie, yo había pensado pues, hablar un poco de qué generación política es a la que pertenecemos, la mayoría de las personas que estamos aquí y que probablemente estén viendo esta charla. Esa generación política que llega con una desafección de la política bastante grande, una corrosión de las instituciones que únicamente sirven para el bloqueo de la actividad política de distintos estratos sociales y desde pequeñas instituciones hasta las más grandes fuimos viendo cómo poder introducirnos y para qué introducirnos. Yo viví un momento de la política a través de la universidad en la que a todos se nos decía que no se podía hacer. De ahí viene lo del sí se puede, ¿no? Porque era como continuamente no nos dejaban hacer nada. Cada vez que intentabas hacer algo, pues mira, te presentas a esto, que para eso es este órgano, o lo consultas con esta persona, que para eso es tu representante, para esto no sé qué. Y al final lo que pensamos es, joder, ¿y si me pongo yo para que a otra persona no le pase lo mismo? Pero ¿eso se está produciendo? ¿No se está produciendo? ¿Hacia qué estamos derivando? ¿Estamos desbloqueando las instituciones para ampliar la participación política o estamos ampliando el bloqueo a distintos ámbitos? Cuando hablamos de una alternativa al bipartidismo, a mí me surge más bien una pregunta que yo creo que le surgirá a la mayoría y que es en la que deberíamos de centrarnos. ¿Para qué? Y el por qué. ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos y por qué? O sea, y para qué. Y bueno, yo creo que Daniel nos va a poder ir orientando la alternativa que podamos crear hacia 2023, me comentaba. Y os voy a decir el currículum de Daniel, más o menos, ¿no? Para que sepáis bueno, quién es. Y me lo tuve que apuntar porque, claro, es que es politólogo. Aquí pone que es premio extraordinario fin de carrera por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un máster en análisis político y electoral por el Instituto Carlos III, Juan March de Ciencias Sociales, y un máster de paz, seguridad y defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Y bueno, pues las investigaciones que desarrolla sobre el comportamiento electoral, la derecha radical en Occidente y los nuevos movimientos sociales. Así que yo creo que nadie mejor que él para explicarnos hacia dónde podemos estar yendo en 2023. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Se me escucha bien. Vale, genial. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias a todos y a todas por venir. A los organizadores, tanto por organizar esta universidad popular tan interesante como por invitarme. Y sobre todo porque, como ya han dicho mis compañeros anteriormente, es un gustazo por fin estar presencialmente y no estar tanto con el Zoom y con Skype, que yo creo que ya estábamos un poco empachados, ¿no? El título, al final, a la última hora, lo he cambiado por dos motivos. Lo he cambiado tampoco sustancialmente, pero sí un poquito. El primero de ellos, porque creo que es mucho más interesante que yo en los próximos minutos os esté dando inputs, herramientas, información, datos, contrastes, evidencias, para que, digamos, enriquecer un poco el debate y entender un poco en qué situación, en qué coyuntura estamos y luego proyectarnos al futuro si nos da tiempo. La ronda de preguntas o luego comiendo, tomando una cerveza o en los futuros debates, no importa, no, tanto esto. El segundo elemento es porque quería evitar dar pie a errores que últimamente sí que se están cometiendo con mi profesión, porque en los últimos años, como sabéis, los politólogos, la ciencia política ha entrado en la casa de casi todos nosotros, de casi todas vosotras, y digamos que en estos últimos años se ha instalado el marco de que nosotros tenemos cierta capacidad de predicción, somos como futurólogos más que politólogos. Y esto es, creo que es un marco erróneo, que algunos han contribuido a ello, por supuesto, también dentro de la profesión, pero nosotros no tenemos ninguna función de predicción, podemos intentar ver qué puede pasar, pero nuestra verdadera función es una suerte de linterna social. Es decir, vamos andando y vemos
alumbramos, ¿no?, en qué camino estamos para no caernos del barranco y para intentar ver si podemos llegar sanos y salvos al destino, pero no sabemos cuál es el destino. Podemos intentarlo, pero no siempre acertamos. Y esto, pongo estos dos ejemplos, ¿no?, pero hay muchos más, la elección de Trump, lo de Brexit, la primera fase del ciclo electoral más reciente con la calibración de Podemos y de Ciudadanos, ¿no? Hemos metido muchas veces la pata, pero como digo, esto no es nuestra función. Una segunda cosa que quiero decir como introducción, y como tenemos poco tiempo y ya el hambre empieza a apretar, quiero pasar rápidamente. Paralelamente a la mayor notoriedad de los politólogos ha venido también una mayor notoriedad o democratización de las encuestas. Si me llegáis a decir hace 7 años, cuando empezaba la carrera, que iba a poner cualquier canal o cualquier radio y se iba a hablar de simpatía, voto, intención de voto, transferencias, valoración de candidatos, la verdad es que no me lo hubiera creído. Y esto yo creo que rápidamente se comprueba, ¿no?, a nada que uséis las redes sociales, todas las cuentas que se dedican a las encuestas, ¿no?, los medios de comunicación que están siempre hablando de las encuestas. Y esto, por supuesto, que tiene una consecuencia, y yo quiero dejarlo bastante claro. Las encuestas tienen un método social detrás, un método científico, y si se hacen bien, están bien, pero es cierto que tiene una capacidad performativa de la opinión pública. Es decir, si se repite constantemente que a un candidato le va mal o que a un partido le va bien, es porque hay ciertos intereses en repetirlo, aunque la encuesta se haya realizado correctamente. Por eso digo que hoy en día parecen más el pan y circo del siglo XXI, ¿no?, para ver quién va ganando, quién va en retroceso. Bueno, entretiene, son fáciles de interpretar, de entender y entretienen bastante. Y por último, quiero ser sincero, y es que yo tengo cierta deformación profesional, porque en los últimos años me estoy dedicando bastante más al análisis electoral de datos, y por lo tanto lo que vais a ver a continuación son muchos gráficos, mapas, artículos académicos sencillitos que voy a explicar y que no hay ningún problema, pero quería avisaros, ¿no? Sin embargo, esto no es óbice para que diga que hay que acabar con esta dualidad o esta dicotomía falsa entre los cuantitativistas, perdonad, y los cualitativistas, los de números y los de letras, ¿no? Los que nos dedicamos a las ciencias sociales y hemos pasado por la academia o hemos hecho alguna carrera universitaria, vemos que esto es un debate candente, que los números se llevan mal con las letras y los de letras se llevan mal con los números. Pero yo quiero romper aquí una lanza a favor, acabar con esta falsa dicotomía y deciros que el saber está profundamente interrelacionado, ¿no? Si hay una regresión muy compleja que lo que nos está indicando es que a mayor edad, mayor propensión de voto a un partido conservador, estos son números, pero están sustentadas por teorías incluso antropológicas, ¿no? ¿Y por qué quedarse con un saber si podemos tener los dos? Como digo, quiero ir de lo macro a lo micro y quiero ir dándoos píldoras informativas para luego debatir. Parto del sistema, y aquí ya me tengo que levantar porque necesito indicaros cositas, ¿vale? Voy a dejar esto aquí por si acaso. Ok, por si me pierdo, creo, pero bueno, vamos allá. En los últimos meses ha ocurrido una cosa muy interesante que no sé si habéis escuchado, que se llama coronavirus, pandemia sanitaria, ¿no? El coronavirus ha tenido un montón de, digamos, de efectos, tanto sociales como culturales, por supuesto sanitarios y también políticos, ¿no? Ha generado seísmos, ha generado terremotos en casi todos los países, en las correlaciones de fuerza, ¿no?, en los apoyos a los gobiernos, en los no apoyos a los gobiernos. Y esto se conoce, seguro que habéis escuchado hablar o lo habéis leído, se conoce como el efecto de agruparse en torno a la bandera, que en inglés tiene mucho más caché, es algo así como rally around the flag, que es un efecto que se conoce y consiste básicamente en que cuando hay un shock externo, por ejemplo una invasión, una guerra, un tsunami, un terremoto, una pandemia, una parte importante de la población deja de lado su identificación partidista, es decir, a qué partido vota normalmente, y lo que hace es que se arrima al partido que está gobernando o a los partidos que están gobernando, o incluso a la cabeza del Ejecutivo. Esto, como digo, ha pasado en Italia, ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en Portugal, ha pasado en los países nórdicos, ha pasado inversamente en Estados Unidos con Trump y con Bolsonaro en Brasil, pero en España no. Lo que podéis ver aquí, muy sencillito, es, sí, se me ve, perfecto. Esto es la evolución de la estimación media de voto de todas las encuestas en el último año y medio. Y aquí un poco más ensombreado, pero aquí no se ve mucho del sombreado, pero bueno, hasta la línea amarilla, lo que podemos ver es cómo ha evolucionado la intención de voto desde febrero del 2020, justo antes de que estallara la pandemia, hasta febrero del 2021. Como veis, es un periodo de un año de estabilidad absoluta. Y esto no dice nada, pero lo que voy a decir a continuación sí. Y es que es el periodo de estabilidad política más largo y más consistente desde antes de la irrupción de Podemos. O sea, en los últimos 7 años no hemos tenido 12 meses tan relajados. Como digo, esto es lo contrario de lo que ha pasado en el resto de países de nuestro entorno, donde hay partidos que se han disparado de intención de votos, ha habido adelantos electorales, retrasos electorales, ha habido recompensas a los partidos gobernantes, recompensas a las oposiciones. Aquí no ha pasado absolutamente nada a nivel
superficial o a nivel nacional. Luego ya, como veremos a continuación, con las elecciones catalanas primero, la vacunación, el inicio del proceso de vacunación y luego las elecciones madrileñas sobre todo, la cosa ha empezado a cambiar, como veremos ahora también a continuación. ¿Por qué esto no se ha producido en España? Hay muchas explicaciones, pero yo creo que hay dos especialmente interesantes. La primera de ellas es la polarización afectiva. No solamente somos campeones mundialmente en paro juvenil, sino que además también somos campeones en polarización afectiva, y son las dos cosas bastante negativas. ¿Qué es la polarización afectiva? Vale. Siempre uso un símil que utilizaba un profesor mío que decía que había cosas en las ciencias sociales que eran como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo, o regular, digamos, ¿no? Hay que controlar uno y el otro no importa en su justa medida. Con la polarización pasa lo mismo. Hay una polarización que no tiene por qué per se ser negativa, que es la polarización que se conoce como la política o la ideológica, y está la polarización afectiva, que esta sí que es el colesterol malo. ¿Por qué digo que la polarización en sí, la normal, la política, la ideológica, en su justa medida es buena? Porque actúa como una suerte de heurísticos. Los heurísticos son atajos cognitivos. Los que estamos aquí nos interesa mucho la política, estamos muy informados, leemos ensayos, escribimos, debatimos con los familiares, pero digamos que la mayor parte de la población, la política no está entre sus principales digamos, sistema de valores o prioridades, preocupaciones, ¿no? Tienen trabajo, familia, amor, hay un montón de cosas y la política no suele estar de forma constante como en el top 3, por así decirlo, ¿no? Se activan cuando llegan las campañas electorales, las elecciones y empiezan ya a pensar políticamente, pero el resto de su día a día tiene otras preocupaciones, como todo el mundo, ¿vale? Entonces, la polarización, que un partido confronte con otro partido, sí que les facilita la cosa. Yo pongo un ejemplo. Yo imaginaos que yo me defino como primera etiqueta ecologista. Hay muchas más, pero si a mí me preguntan tú qué eres, yo soy ecologista, ¿no? Pero a mí la política no me interesa demasiado. Entonces hay un partido que me dice de repente, oye, yo soy el Partido Verde, yo soy el Partido Ecologista, por favor, vente conmigo. Y yo lo que hago es irme con ese partido y esperar a que lleguen las elecciones para votarle. Pero claro, cada vez vivimos sistemas más complejos. Hay cada vez más actores, más sensibilidades, más preocupaciones, más partidos políticos. Entonces, lo que ocurre es que esa persona que no está politizada o que no importa tanto la política necesita atajos cognitivos para saber quién es el adversario y quién es el simpatizante, ¿no? Yo sé que hay un partido verde, pero hay muchos más partidos. Entonces, ese partido verde lo que te dice es, oiga, mire, yo soy ecologista, pero hay otros partidos que no lo son, que quieren subir, que no les importa la contaminación, el tipo de industria, etcétera, ¿no? Entonces, nos permite, digamos, colocarnos en el espacio político y saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿vale? Siempre entre comillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta, que es el colesterol bueno, y el colesterol malo? Otro pequeño ejemplo, si me permitís. Todos hemos tenido vecinos o vecinas cascarrabias. O los hemos tenido, o los tenemos, o los tendremos. Que se quejan, que hacen ruidos a horas intempestivas. Sin embargo, cuando salimos de nuestra casa y bajamos las escaleras, si nos lo encontramos, hacemos de tripas corazón, ponemos buena cara, sonreímos, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Yo, bien, yo que me alegro. Esta sería la polarización la que acabo de explicar. Luego está la polarización afectiva, que resultaría en que yo, cuando salgo a la calle y me encuentro con esa vecina, yo miro para otro lado. Esa vecina no existe, yo no la saludo. Es algo más pasional, algo más pulsional, si se quiere, ¿no? Un poco más a la psicología. Esta diferencia es fundamental porque radica en el reconocimiento de la existencia legítima del adversario. O lo reconoces o no lo reconoces, ¿no? Entonces, España, donde se está situando, y aquí estos son datos de Cass Mule, que es un politólogo muy interesante, que habla sobre derecha radical, lo que nos coloca es primeros en su tabla de clasificación, de me parece que son 15 o 20 países, primeros en polarización afectiva, solamente compitiendo con Grecia y con Portugal. Esto es una posible explicación. Perdonad, que me he ido al revés. Vale, y esto es otro ejemplo práctico. Esto es cómo votaron los distintos partidos en el Congreso las prórrogas de los estados de alarma. En muchos países este consenso, que es bastante fundamental, es decir, hay una pandemia, hay un shock externo, vamos a intentar ponernos de acuerdo, al menos en prolongar el estado de alarma, se ha prolongado incluso hasta ahora. Hay países en los que el consenso llega hasta hoy día. Hay otros países en los que ha durado meses, casi un año. En España ha durado 10 días. Yo creo que esto es un buen ejemplo, una buena consecuencia de en qué situación, en qué coyuntura de polarización afectiva estamos insertos. Y tiene otra característica, y estos son datos de Estos son datos de Lluís Orriols y de Sandra León, que tienen un trabajo muy reciente, además, hablando precisamente de esto. Y tiene una característica muy común, muy interesante, y es que la polarización ha mutado.
Antes de la moción de censura, antes del 2018, teníamos una sociedad que estaba básicamente polarizada intrabloques. ¿Qué significa este palabra? Que yo me llevo mal con mi vecino ideológico y el otro vecino ideológico se lleva mal con el vecino ideológico. Es decir, PP se lleva mal con Vox, Vox se lleva mal con PP y viceversa en la izquierda. A partir de la moción de censura, que está aquí la línea, como veis, la que son de derechas e izquierdas van bajando la polarización, mientras que el general, es decir, los bloques, lo que se dice siempre, estamos insertos en una política de bloques. ¿Esto es lo que significa? Que antes nos llevábamos mal con nuestro vecino ideológico y ahora nos llevamos mal con el bloque ideológico enfrentado, izquierda versus derecha. Esto es una pequeña píldora porque luego volveré a ello. Y una segunda explicación es que, vale, de acuerdo, nos enrolamos alrededor de la bandera. ¿Pero cuál? Tenemos muchas banderas. Y aquí alguien me diría, hombre, Dani, pero esto pasa en todos los países. Todos los países tienen muchas autonomías, tienen municipios con su bandera, con sus emblemas, con sus escudos. Pero lo que sabemos por evidencia empírica es que en los sistemas de competencia descentralizados, como por ejemplo el nuestro, que está bastante descentralizado, cuando se le pregunta a la gente quién se encarga de según qué cosas, tienen problemas a la hora de identificarlo. Si tú preguntas a una persona que no está excesivamente politizada, oiga, ¿usted sabe quién se encarga del mantenimiento de los parques y jardines? ¿Del centro de salud de su barrio? ¿De que se construya un instituto que está a 2 calles para que vaya su hijo? ¿De que haya profesores y recursos suficientes en el colegio? La gente tiene problemas para decir si es el municipio, si es la comunidad autónoma, si es el Estado, ¿no? Sobre todo en los sistemas descentralizados. Incluso hay veces en los estudios, en los experimentos naturales, que se comprueba que hay cierto sesgo a la cercanía. Es decir, la gente cuando no sabe muy bien quién es el encargado de las fuentes o de los parques y jardines, lo que tiende a tirar es de la cercanía, pues del municipio o del gobierno, de la administración más cercana, del municipalismo o del gobierno municipal o del autonómico. Entonces, creo que esto es muy interesante porque hay una preguntita que se hizo justo después del estallido de la pandemia, en el CIS, en mayo del 2020, en el que se preguntaba a la gente, oiga, en esta situación de pandemia, de coronavirus, ¿quién se tendría que hacer cargo? ¿El gobierno central o las comunidades autónomas? Es cierto que más de la mitad de la ciudadanía española dijo que, hombre, pues en una situación tan complicada y tan difícil tendría que ser el gobierno central. Sin embargo, más de 1 de cada 3 dijo que no, que las comunidades autónomas. Entonces, esto lo que nos está indicando es que incluso cuando hay coyunturas difíciles de pandemia, la gente tiene cierto sesgo, ¿no?, a dividir la preferencia competencial. Lo que me permite decir que quizás no ha habido este efecto a nivel nacional, a nivel estatal, pero sí que ha habido este efecto de empoderamiento de los partidos gobernantes a nivel regional. Y pongo el ejemplo de Galicia o de País Vasco, ¿no?, que después de las elecciones en la segunda hora, si no recuerdo mal, salieron más fuertes todavía. Como digo, con Cataluña y con Madrid y el proceso de vacunación empezó a cambiar todo. Aquí he puesto los ejemplos simplemente, pero bueno, esto no lo podemos pasar. Y lo que comprobamos, lo que sabemos es que estamos en un proceso de transición. No sabemos, como digo, como he dicho al principio de la introducción, no sabemos hacia dónde vamos a acabar, podemos tener pistas, podemos obtener mejor olfato, pero lo que sí que sabemos es que estamos en un proceso de transición. Un proceso de transición que se caracteriza por lo siguiente. Tenemos una derecha que se está simplificando enormemente y tenemos una izquierda que se está complejizando, a nivel social y a nivel político o institucional, si se quiere. Y aquí hay un grafiquito muy molón, porque es muy fácil de entender, que es, digamos, estas barras de aquí es la estimación media, la fuerza que tenían los partidos políticos justo antes de las elecciones de Madrid, unas semanas antes, y aquí justo después, 2 o 3 semanas también después. Yo creo que los cambios son importantes. Por ejemplo, tenemos que antes de Madrid teníamos un partido hegemónico que era el Partido Socialista. Teníamos una derecha a 2,5, que sería PP y Vox, y una tercera descolgada, que era Ciudadanos, y luego teníamos una izquierda que, como digo, partido hegemónico, partido que se estaba descolgando del sistema electoral, ahora lo explico, y un partido que era más regional que nacional, que era más país / más Madrid, como queramos entenderlo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay que tener mucho cuidado con el sistema electoral, y esto tiene consecuencias importantes de cara al presente y en el futuro próximo. No quiero explicar el sistema electoral porque esto es un poco aburrido, yo creo, y tenemos ya hambre, entonces voy a destacar 2 elementos. El primero de ellos es que, como sabéis, la circunscripción es la provincia. ¿Qué significa esto? Significa que hay distintos precios de escaños. Siempre se pone el ejemplo de no vale lo mismo un escaño en Madrid que en Soria. Soria hay menos gente y para tener un escaño en Soria necesitas alrededor de 20.000 personas que te voten. En Madrid necesitas unas 120, 130.000. Entonces no vale lo mismo. Y esto cambia los equilibrios de poder y cómo enfocan las campañas, los partidos, etcétera. Y el segundo elemento es la barrera electoral o las barreras electorales. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se destaca la misma, que es la legal, la que está puesta en la Constitución, etcétera, ¿no?, que es la del 3%. Si tú no sacas un 3% en la provincia, prueba suerte otra vez, echa monedas a la tragaperra en otro sitio, ¿no? No puedes, digamos, no tienes la legalidad de entrar en el reparto de escaños. Pero hay otra que es mucho más interesante, que es la efectiva.
La efectiva, de la que menos se habla, es ese porcentaje a partir del cual un partido en la provincia no solamente tiene la legalidad de entrar en el reparto de escaños, sino que a partir del cual tiene opciones reales de hacerse con ese escaño. Si uno es el 3%, el otro es alrededor del 15%. Cambia mucho la cosa. Y esto yo creo que es uno de los gráficos más importantes de cara al futuro, ¿vale? Y lo explico. Aquí lo que podemos ver es cómo se repartieron los escaños en las circunscripciones más pequeñitas de España, las de 3 y 4 escaños, entre abril y noviembre, las elecciones de abril y de noviembre. Como vemos, hay un ausente importante que es Unidas Podemos, excepto un escaño que consiguieron en abril y en noviembre en las de 4, que no recuerdo cuál era, qué provincia era, lo siento. ¿Por qué? Porque se quedó justo por debajo del 15%, ¿vale? Esto es una anécdota, pero bueno, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que, no sé si os acordáis, porque parece que pasó hace ya 2 o 3 siglos, pero Ciudadanos estuvo a punto de sorpasar al Partido Popular en abril. Se quedó por encima del 15% y esto le permitió conseguir 7 escaños y 6 en las más pequeñitas circunscripciones. Sin embargo, hubo un 10% de Vox en abril que no consiguió pasar ese 15%, pero sí que sacó votos. Entonces, esto lo que provocó fue un empeoramiento de la coordinación de la derecha, dando una ventajita al Partido Socialista. Es cierto que Podemos se descolgó, pero al haber 3 derechas, una de ellas descolgada del 15%, dio una ventaja al Partido Socialista. ¿Qué pasa de abril a noviembre? Ciudadanos se la pega y saca, creo que es un 7-8%, y de repente aparece Vox. ¿Qué porcentaje saca Vox? El 15%. Justo se cuela, sustituye a Ciudadanos un poquito menos, porque sacó un 15 y Ciudadanos era un 17, pero justo se cuela en nuestro sistema electoral, en la parte más difícil del sistema electoral, que son las circunscripciones más pequeñas y que suponen alrededor de un quinto, un sexto del total de los 350 escaños. Y en noviembre ese 7% de Ciudadanos también da un poco de aire al PSOE, porque esos votos no van a la representación del resto de la derecha. Y otro dato así muy rapidito. Lo que estamos viendo últimamente, en el último año, es que el PP cada vez es más atractivo. Se está convirtiendo en una suerte de casa común de la oposición. Ha tenido muchos problemas, Pablo Casado, todo lo que ya sabemos, pero en los últimos meses, fijaros, desde marzo del 2020, el Partido Popular es muy atractivo, no solamente digamos, entre el electorado de Ciudadanos y de Vox, sino incluso poco a poco del PSOE. En rojo lo que podéis ver es las fugas, las transferencias de voto, los que antes votaban al Partido Socialista, ahora votarían al Partido Popular. En verde, los que votaban a Vox y ahora votarían al Partido Popular. Y en naranja, los que votaban a Ciudadanos y ahora votarían al Partido Popular. La tendencia es ascendente. Cada vez es más atractiva la marca del Partido Popular, a pesar de todo lo que ha pasado. Vale, vamos entrando un poco más en harina. Voy a hablar de los principales actores de la izquierda. Últimamente se ha puesto muy de moda como achacar a los que hace unos años decíamos que la socialdemocracia estaba en crisis, ¿no? Había muchos artículos académicos, libros, que siempre decía, oh Dios mío, la socialdemocracia está en crisis, ¿no? Y ahora mucha gente lo que dice es, oiga, la socialdemocracia está gobernando en Portugal, está gobernando en España, puede gobernar en Alemania y en Noruega en las próximas semanas, en Suecia, en Finlandia, muchos países, ¿no? Dice, ¿dónde está la crisis? Que yo lo vea, ¿no? Dicen algo así. Sin embargo, yo estoy aquí un poco para defender esa tesis y decir que el futuro de la socialdemocracia no es demasiado brillante, a pesar de que los datos o a priori podamos pensar lo contrario. En primer lugar, porque la socialdemocracia desde la segunda mitad de los 90 está en declive continuado, lento ahora, pero sigue en declive continuado. Y aquí os he puesto unos datos muy interesantes, que es la evolución del voto de los partidos socialdemócratas en distintos países, en España, Países Bajos, Francia, etcétera, desde el 98 hasta el 2018. Como veis, yo creo que la tendencia es bastante clara, algunos aguantan más, otros aguantan menos, pero la tendencia es descendente. Incluso en algunos países, como en Francia o en Grecia, otras nuevas alternativas y competidores les han adelantado, les han sorpasado. Esto es un poco raro, ¿vale? Pero os explico, porque es muy sencillito. No solamente están en declive de apoyos electorales, sino que además los competidores que tienen cada vez son más numerosos y son más fuertes. Esto que parece un poco chino, os voy a pedir un poco salto de fe. Esto es una parte de un paper, de un artículo académico de un compañero y de otros amigos que no se ha publicado todavía, pero me ha permitido dejarlo aquí. Ellos lo que investigan es, vale, ¿cuál puede ser el futuro de la socialdemocracia, de los partidos socialdemócratas? Y ellos ven que hay 3 alternativas, ¿no? O sea, están perdiendo por la derecha y están perdiendo por la izquierda. Y ellos dicen, vale, pues tienen 3 alternativas. O quedarse como están, de partidos que favorecen las políticas de transferencia, ¿no? Digamos la jubilación, los funcionarios, las clases socioculturales, digamos que es lo que es ahora mismo la socialdemocracia, grosso modo.
pueden moderarse, irse un poquito a la derecha e intentar recuperar voto de liberales, de centro-derecha, ¿no? Esta gente que a lo mejor los ve como muy radicales. Y luego pueden también radicalizarse. Es decir, lo que pueden es irse a la izquierda e intentar absorber ese voto que han perdido principalmente a favor de partidos ecologistas y partidos, podemos llamarlo nueva derecha, perdón, nueva izquierda, izquierda radical, poscomunistas. Hay muchas etiquetas en la literatura, ¿vale? Quedaos con la que quedáis. Ellos lo que demuestran y lo que ven en sus estudios es que da igual lo que hagan, van a seguir desangrándose. Y esto es muy importante entenderlo, porque da igual la estrategia que tome la socialdemocracia, que siempre va a perder más de lo que está ganando. Entonces, como mucho, donde lo que pueden partir es hacia la conservación, y esto ya de por sí es difícil. Y no solamente tienen competidores por la izquierda, sino también por la derecha. Vale, os cuento. Esto es uno de los gráficos más importantes que yo he visto en mi corta carrera de estudiantil, profesional, como queráis llamarlo. Esto que es pues si alguien lo quiere buscar, de Oesch y de Rengwald, del 2017, ellos lo que quieren es ver por qué leches la derecha radical cada vez está aumentando más de votos. ¿Por qué hay tanta extrema derecha? ¿Por qué cada vez está aumentando de votos? Y ellos lo que comprueban es lo siguiente. Dicen, joder, claro, están aumentando porque son muy inteligentes y se han colocado en un espacio político muy propicio. Esto sería la derecha radical, en un espacio económico que sería capitalismo-socialismo y en un espacio cultural que sería liberalismo-tradicionalismo. Podemos ponerle otros sinónimos. Y ellos lo que ven es que se han colocado en una posición donde pueden atraer tanto el electorado tradicional del centro-derecha, que son algo así como pequeños empresarios, pequeños propietarios, pequeños empresarios, como al electorado tradicional del centro-izquierda, que son los trabajadores manuales. Quiero dejarlo claro y lo voy a repetir. Esto no ocurre en España. Vox no está absorbiendo votante tradicional del trabajador, del PSOE, de Unidas Podemos, no ocurre. Pero esto sí que es la norma general en el resto de países europeos de nuestro entorno. Francia, en Italia, en el centro de Europa, en el este de Europa. Esto ocurre. Entonces, ellos lo que dicen es eso, que están creciendo básicamente porque están absorbiendo de dos frentes que podríamos pensar que son antitéticos, y esto es lo que consiguen. Y como digo, hay gente que dice, nada, la crisis de la socialdemocracia es falsa. Mira, antes gobernaban nada más que Portugal y España hace 4 o 5 años, y ahora mira, gobiernan aquí los nórdicos, pues siguen gobernando la península ibérica, la derecha ha perdido algunos países, bueno, en fin. Lo que pasa es que la gente malinterpreta gobernar como anteriormente gobernaban, con amplias mayorías, en solitario. Y como vienen las elecciones alemanas, creo que es muy útil poner este gráfico que es la evolución de la fuerza de las izquierdas alemanas desde 1990. Como veis, llega un momento en el 98 en el que las izquierdas, fijaros, el Partido Socialdemócrata, más del 40%, o sea que prácticamente 1 de cada 2 alemanes le votó. Llega un momento en el que a partir del 98 va poco a poco haciéndose más pequeñito el cerco de poderío, de apoyos electorales de las izquierdas. Hoy, por primera vez, después de, como digo, ¿cuántos años son? 23 años, las izquierdas no solamente no retrocederían, sino que aumentarían y llegarían a estar en niveles más o menos de hace 2 décadas. ¿Esto por qué? ¿Porque la socialdemocracia ha recuperado brillo y porque ahora mismo son los años dorados de nuevo de la socialdemocracia? No. Es porque la sociedad es cada vez más compleja, tiene más sensibilidades y por lo tanto hay más partidos. Y no es que la socialdemocracia aumente de poder, sino que hay otro partido que son los ecologistas que van a duplicar su voto y otro tercer partido que es la izquierda en Alemania que aguanta. Entonces, gracias a esto puede volver a gobernar la socialdemocracia. Entonces, no hay que malinterpretar gobernar con gobernar como antes lo hacían, que era muy cómodamente, en solitario, con mayoría absoluta, etcétera. Y se habla mucho de la socialdemocracia, pero es que en los últimos años los liberales y los democristianos también han sido las familias políticas que más han perdido. Por lo tanto, no hay que hablar de crisis inminente, desaparición de la socialdemocracia, sino que lo que hay que hablar es que estamos en una transición bastante importante. Cada vez hay más valores, más preocupaciones, y esto va cambiando la dinámica de competición partidista. Atención, el Partido Socialista está aguantando, pero fijaos en esto. Esto es cómo ha evolucionado el apoyo a los bloques ideológicos desde enero del 2020. Si antes teníamos una izquierda que estaba por encima de la derecha, fijaos ahora mismo lo que ha pasado en el último año y medio. Ahora mismo el bloque de la derecha está alrededor de 7-8 puntos por encima del bloque de la izquierda. Y esto lo que nos está indicando es que hay un problema de fondo, que ahora veremos. Y bueno, y como digo, a partir de las elecciones de la Comunidad de Madrid, por primera vez en los últimos 4 años, el Partido Popular supera al Partido Socialista. O sea, parece que ha llovido mucho, pero es que han sido muchos años en los que el Partido Socialista tiene una hegemonía absoluta. ¿Por qué? Vale, en resumidas cuentas lo que os puedo decir es que la izquierda está totalmente deprimida.
Y si ya estaba un poquito deprimido antes, con las elecciones de la Comunidad de Madrid está sumida en una depresión absoluta. Esto que parece así un poquito raro, porque los porcentajes eran muy similares, lo que muestra es cómo ha evolucionado la tasa de fidelidad de los partidos políticos principales en España. ¿Qué es la tasa de fidelidad? Que una persona te diga, oiga, mire, yo en las últimas elecciones he votado a Podemos, a Unidas Podemos. Y ahora usted, si hubiera elecciones mañana, ¿a quién votaría? Otra vez a Unidas Podemos. Esto es una persona fiel al partido, ¿vale? La que tenemos seguro que más o menos va a repetir voto. Antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos eran los partidos con mayor tasa de fidelidad. Motivaban mucho a sus votantes. Después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, ¡pum!, desplome. Esto seguramente se recupera un poco porque la depresión ha sido bastante importante, ha sonado bastante por toda España, pero seguramente esto se mantenga. Y mirad la dicotomía que hay de fidelidad. La derecha muy fiel, muy motivada, y la izquierda no tanto. Y esto ya voy acabando con el Partido Socialista. Hay cierta similitud de lo que está ocurriendo ahora con lo que ha ocurrido en el pasado. Fijaos, en el pasado, entre la primera legislatura y la segunda de ZP, de Zapatero, el Partido Socialista perdió 2 de cada 10 votos por el centro. Se desangró por su derecha, pero mantuvo a su izquierda. Lo que vemos ahora mismo es que no solamente se repite, sino que se está exacerbando este fenómeno. Tiene menos fidelidad por sus votantes de izquierdas, que dicen, no, a mí déjame de 5 y de 6, yo soy una persona de izquierda, yo quiero la socialización, yo quiero la expropiación, gente que se considera de izquierdas de verdad. Mientras que a los de centro, 3 de cada 10 sí que los está perdiendo ahora, que se están yendo principalmente a la abstención y a la derecha. Claro, y aquí los que ya peináis un poquito de canas, os acordaréis, porque yo era muy pequeñito, os acordaréis de que entre el 2004 y el 2008 el Partido Socialista aumentó votos. ¿Cómo lo consiguió si se desangró por la derecha? Porque absorbió a 2 de cada 10 de Izquierda Unida, 14% de Esquerra y 12% de CiU. ¿Esto puede pasar otra vez? Difícilmente. Los datos actuales lo que nos indican es que 1 de cada 10 de Unidas Podemos se está pasando al Partido Socialista. Esto es muy poco, para que nos entendamos. Un 15% de Más País, muy poco porque Más País es muy pequeñito, 1% de Ciudadanos y un 2% de Esquerra. Es decir, que no solamente se está desangrando por la derecha, sino que además no está trayendo lo suficiente para regenerarse. Entonces, esto es un pequeño resumen, nos saltamos. Vale. Unidas Podemos. Perdonad que voy muy rápido, que yo tengo muchas cosas y el tiempo la verdad es que apremia. Con Podemos o con Unidas Podemos llevamos como 2 o 3 años hablando de fin de ciclo, cierre de ciclo, ventana de oportunidad cerrada. Vale, ahora sí que lo podemos hablar. Podemos hablar seriamente de que el ciclo se ha cerrado y ahora está por ver qué viene a continuación. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el partido Podemos o el espacio Unidas Podemos ha sido muy personalista y el liderazgo se entendía gracias al partido y el partido se entendía gracias al liderazgo. Una vez que se ha ido el liderazgo, podemos hablar de fin de ciclo. ¿Y qué es el fin de ciclo? Básicamente esto. Cuando se habla siempre de ventana de oportunidad, muy abstractamente, lo que se está hablando es de esto. Antes, perdonad, esto de aquí a la izquierda. Esto es lo que pasó cuando irrumpieron Podemos y Ciudadanos. Teníamos antes un competición muy sencillito. ¿Usted de qué es? ¿De izquierdas o de derechas? Pues vota a un partido o a otro. Muy sencillo. Se complejizó con la irrupción de estos dos partidos. Y ya no solamente Podemos se diferenciaba del Partido Socialista porque era nueva política y PSOE era vieja política, sino que se diferenciaba de Ciudadanos diciendo que, vale, sí, somos los dos nueva política, pero ustedes de derechas. Esto tiene una consecuencia importantísima y es que te da mucha libertad para jugar. Mucha libertad para, digamos, atraer a unos votantes, dejarte a otros, porque hay mucho espacio. El espacio es ortogonal, digamos, ¿no? Entonces tú te puedes colocar aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que se ha plegado. Ahora estamos otra vez en el pasado y estamos en un... ¿Recordáis lo de la polarización de bloques? Ahora estamos en un eje de competición muy sencillito. ¿Qué ocurre? Que hay menos espacio. Entonces, ¿cómo se diferencia Podemos de Izquierda Unida, de más País, del PSOE, de Ciudadanos, del PP, de Vox y los que estén por surgir, porque a lo mejor surgen más? Hay menos espacio, hay menos discrecionalidad para moverte y para hacer a tu gusto. Sí que es cierto que hay ciertos partidos que están intentando cambiarlo otra vez, por intereses propios, y no quiero señalar a nadie, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho, porque aquí tienen muy poco espacio y necesitan diferenciarse de su competidor, que en este caso sería el Partido Popular, pero también del Partido Socialista. Entonces, esto se conoce como el eje Galtan, que suena un poco a chino, pero básicamente lo que contrapone es aquellas personas que son ecologistas, alternativos, liberales, con aquellos que son un poco más chauvinistas, nacionalistas, tradicionalistas, autoritaristas incluso. Entonces, este eje aquí, vertical, esto existe en muchos países de nuestro entorno.
Por ejemplo, las últimas elecciones, digamos, francesas, las de que ganó Macron contra Le Pen, este eje estuvo muy marcado y determinó la elección, ¿no? Entonces, hay ciertos partidos que lo que quieren es, bueno, vamos a complejizar un poquito más esto para tener más espacio en el que movernos. De momento, prueba suerte otra vez, no hay demasiada... Y, como digo, si os suena esto, es porque Vox quiere ir a este espacio. Es lo mismo, pero lo he puesto al revés, perdonad, a las prisas. Quiere colocarse aquí. Quiere colocarse aquí porque si está aquí puede atraer a estos votantes por el camino económico, te bajo los impuestos, adiós sanidad pública, y puede atraer a estos votantes, digamos, de la izquierda, diciéndoles, oiga, mire, qué mal está esto del avance LGTBI, de lo trans, de lo ecologista, etcétera, etcétera. Vamos otra vez hacia la bandera. Vale, perdonad por esto, pero es que es muy interesante. Otro elemento muy importante, la fragmentación territorial o la rebelión de las provincias. He puesto a David Bravo, no sé si le conocéis, pero bueno, es abogado muy interesante, os recomiendo que le sigáis. Es muy divertido y tiene muchas anécdotas y pensamientos muy enriquecedores. Porque David Bravo fue diputado en la primera legislatura de Podemos y hace poco en un directo, en un vídeo, le preguntaban, oye David, ¿qué tal fue tu experiencia en el Congreso? ¿Qué tal tu experiencia parlamentaria política? Y él dijo, joder, la verdad es que es bastante deprimente y os cuento por qué. Porque yo soy de Sevilla y a mí me dijo Podemos, oye, tú vas a ir por Almería. Y él dijo a David Bravo, oye, pero yo no tengo ni papa de Almería. O sea, yo soy de Sevilla y bastante sé de Sevilla como para saber de Almería. Yo no sé, o sea, yo solamente sé que hay fresas o algo así, ¿no? Dijo. Entonces dijo Podemos, no, tú vas a ir por Almería y te vas a estudiar esto, que son las problemáticas, los intereses que tienen los almerienses. Vale, de acuerdo. Se reunió con la sociedad civil, con colectivos, con partidos, con gente de Almería y llega al Congreso, o sea, el elegido llega al Congreso. Y joder, se da cuenta de que ahí los intereses y las problemáticas de Almería importan entre poco y nada. Que está todo marcado por Cataluña, la política madrileña, la política de bloques, de partidos, y dices, hostia, ¿y los intereses que yo me he informado y que me han comentado los almerienses? Nada, no importa. ¿Por qué pongo esta anécdota? Porque yo creo que estamos únicamente en la punta del iceberg de lo que va a pasar en los próximos años, y es esta rebelión de las provincias. Os recordáis lo que os he contado antes, que los escaños valen más o menos en función de dónde estéis. Bueno, pues ya está, Teruel existe, se está organizando Jaén merece más y también Soria ya. Están ahora mismo como plataformas, están pensando si presentarse o no, pero tienen bastante visos de presentarse. Y eso tiene una serie de características. Son poblaciones que experimentan, digamos, un agravio comparativo. Se sienten, pues eso, en España vaciada. No voy a contar nada que no sepáis ya, por supuesto, que sepamos. Provincias que pierden población, que no llega el transporte o llega bastante mal, ¿no? Falta de oportunidad de trabajos, etcétera. Vale, se ha comentado antes y yo voy a ir lo más rápido posible porque creo que cuanto menos hablemos de esto, mucho mejor, ¿vale? Porque creo que no tiene tanta importancia como la que se merece. Pero creo que es importante que os comente dos cositas. Otro problema que tiene la izquierda española es esto del fantasma del rojipardismo, ¿vale? Que se está hablando, ¿no? Esto de un fantasma recorre Europa y no es el comunismo, sino que es ahora el rojipardismo, ¿vale? Sabemos por la literatura lo que es el rojipardismo. Básicamente lo que sabemos es que es una sociología de gente, es un tipo de gente que se podría identificar como izquierda tradicional o izquierda autoritaria. Esto es como lo llaman, ¿vale? Aquí está un paper, un artículo académico muy interesante. Lo llaman así, como la izquierda autoritaria. Y la tenemos tasada, la tenemos examinada y la tenemos definida. Es gente que le importa mucho más el bolsillo que las cuestiones culturales. Ellos creen que hay una dicotomía y que hay que elegir, ¿no? Y les importa mucho más el bolsillo. Ok, ningún problema. Incluso pueden ser muy críticos con lo cultural, ¿no? Con esto que os he dicho de los trans, LGTBI, ecologismo, etcétera. Este paper, este artículo que es muy interesante de Wagner y de Willman, ellos lo que demuestran es, primero, cuánto potencial de izquierda autoritaria hay en los distintos países de Europa, y en España calculan que un 20%, más, menos, pero hay 2 de cada 10 españoles y españolas son susceptibles a este sistema de valores. Eso no quiere decir que piensen X o Y, pero son susceptibles a su sistema de valores. Y además se preguntan también, oye, pero esta gente no tiene un reflejo de oferta partidista. Es decir, pueden tener mucha demanda, pero luego no tienen un partido al que votar. ¿Qué hacen cuando llegan las elecciones? Y ellos lo que demuestran es lo siguiente. Si de verdad les importa más el bolsillo que lo cultural, es decir, si no son antifeministas, antiecologistas, antiinmigración, si de verdad lo son, tienen 2 opciones. Y esto lo demuestran. O votan a los partidos ya existentes de la izquierda, en este caso Partido Socialista, Unidas Podemos o lo que sea, o se quedan en casa. Pero esto de votar a Vox o al PP, no, o de formar un partido, no. Sin embargo, si van de farol,
si de verdad sí que son bastante críticos con estas cositas culturales, sí que pueden dar el salto al otro bando ideológico. Y esto sí que lo han... Y esto está demostrado, te quiero decir, que no... Vale, perdonad, una cosita rápida antes. Y como os digo, lo atraen. Este es un libro fantástico, que es como el atraso, o el impacto cultural, el cultural backlash, que lo que demuestran es lo que os he comentado por encima antes. Cómo esta gente, digamos, que podría ser clase trabajadora, que siempre vota a izquierda, vota a partidos extremistas o de derecha radical, porque les atrae, porque esta gente usa silbatos de perro y lo que les dice es, oye, mira, tenemos intereses económicos distintos, pero nos une el rechazo a la inmigración, que se quede mejor en su país, ¿no? Que vamos a darles oportunidad en su país, pero que no venga aquí. Entonces, esta gente sí que atrae a esta población de esta forma. Voy mal de tiempo, así que esto que me parece interesante, pero como decía, Podemos está muy vinculado al liderazgo. Fuera del liderazgo vamos a hablar de otra nueva etapa. Lo que os quería comentar es que Iglesias, ¿no? Ha sido muy importante, pero ha tenido 3 fases de su liderazgo. Una primera que era bastante interesante en votantes potenciales, que no tenían por qué ser única y exclusivamente de Podemos. Una segunda en la que ya no era atractivo para fuera de Podemos, pero sí mucho para Podemos. Y la que estamos viendo recientemente, y es que Pablo Iglesias ya no era ni siquiera demasiado fuerte o demasiado atractivo incluso dentro de los propios suyos, ¿vale? Sí, hay de todo, por supuesto, pero cogiendo el promedio no era tan atractivo como lo era hace tiempo. Por lo tanto, su liderazgo estaba caduco. Y con Yolanda Díaz, no voy a decir nada que no sepáis, es probablemente en términos estadísticos o probabilísticos o como queráis llamarlo, lo mejor que ha tenido Podemos desde hace años. O Unidas Podemos, el espacio, como queráis llamarlo, ¿vale? Potencialmente. Un par de datos, como veis, aquí es donde este es Pablo Iglesias y de repente el CIS empieza a preguntar por Yolanda Díaz. Esto se ha mantenido, aunque llegue hasta mayo, hay datos de junio, julio y ahora septiembre que me han chivado y que se mantiene. O sea, de momento se está manteniendo y esto son buenas noticias para el partido, para el espacio político. Aquí lo que vemos también es cómo valoran a Pablo Iglesias hasta esta franja y luego a Yolanda Díaz por partido político. Como podemos ver, a Pablo Iglesias le valoraron con un 6 entre los suyos, bastante poquito. A todos los demás líderes, sus propios votantes le valoran mucho mejor. Suspendían todos los demás. Sobre todo no he puesto para el Partido Popular y Vox porque estarían por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega Díaz y mete un chupinazo no solamente entre los suyos, sino sobre todo en el potencial caradero de votos de Más País, Más Madrid y PSOE. Si antes Pablo Iglesias tenía una diferencia de valoración entre los suyos y los del Partido Socialista y Más País de 2,5 puntos, es decir, le valoraban 2,5 menos que a los suyos propios, Díaz ha recortado este espacio en 1,5. Esto es realmente asombroso como punto de partida, ¿de acuerdo? Y con Ciudadanos igual, pero bueno, yo creo que con los pocos votos que tienen tampoco es... Y luego también por autoubicación ideológica. A la gente se le pregunta, oiga, usted de 1 al 10, ¿dónde se ubica? ¿No? Extrema izquierda, extrema derecha, como usted quiera, ¿no? Pablo Iglesias solamente aprobaba entre los más extremistas, 1 y 2, mientras que Díaz aprueba en todo el espectro de izquierda, desde el centro de izquierda hasta la izquierda. Son pequeños datos que me pasan muy rápidamente. También mete un importante impulso o mejora en todas las características sociodemográficas, mujeres, hombres, edades, siempre, ¿vale? Díaz está aquí, Pablo Iglesias está aquí, pues siempre hay mejora. También tiene puntos negativos, pero bueno, estos son porque acaba de empezar a rodar. Las mujeres la conocen mucho menos que los hombres, los jóvenes la conocen mucho menos que los demás. Esto con un par de TikToks y de Instagram lo puede solucionar, ¿vale? Rápidamente también, una de las principales problemáticas, más allá de lo que siempre se comenta, era cómo Podemos o Espacio de Unidas Podemos había ido escorando, no solamente en términos de percepción de ideología, sino incluso de proporción de la sociedad. Fijaos, en gris o en negro, perdonad, es el porcentaje de gente en España que se define de una manera o de otra. A la gente se le pregunta, oiga, usted, como yo he dicho antes en el ejemplo, yo me considero ecologista, yo me considero feminista, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, hay 1,3% de españoles que se consideran como primera etiqueta nacionalista. Bueno, pues esto, ¿no? Y luego está el morado, que es cómo se define el electorado de Podemos. Y tiene varios sectores sobrerepresentados. Progresista, no hay ningún problema porque 7% de españoles se consideran como tal, bueno, no es bastante. Sobre todo feminista, se está apostando para el futuro. Ojo, cuidado con esto. No estoy diciendo que sea bien o que sea mal, pero sí que tiene una sobrerepresentación importantísima de gente que se considera comunista. ¿Y cuántos se consideran comunistas como primera opción en España? 1,3%. Esto, como digo, fuera de valoración,
esto lo que hace es que te constriñe y te limita el cerco donde pescar votos. ¿Esto se puede cambiar? Se puede cambiar. Lo que pasa es que sabemos por evidencia empírica que únicamente estos cambios abruptos o importantes de posicionamiento, la gente se lo cree, la gente más allá de los simpatizantes se lo cree cuando hay un cambio de liderazgo. Yo creo que es optimista esto, ¿no? Cuando hay un cambio de liderazgo, la gente se dice, ah, bueno, vale, pues no sois tan radicales, ahora sois más moderados. Esto se puede hacer, pero siempre como condición sine qua non que se cambie el liderazgo. Hay poco tiempo, así que ya está. Yo creo que me interesaba comentar esto, no tanto por la opción política, sino por las dos preguntas que nos dejaban. Una de ellas es, ¿qué quiere ser Más Madrid / Más País de Mayor? Porque primero parecía que quería ser una opción progresista, alternativa de desbloqueo, y ahora parece que quiere ser un partido ecologista. ¿Y qué es un partido ecologista? Bueno, pues puede ser partidos eminentemente centristas, que pueden pactar a derecha o izquierda, o pueden ser rojiverdes, que son sandías, se conocen en la literatura como partidos sandías, que por fuera parece que habrá mucho ecologismo, pero por dentro realmente tienen tradiciones izquierdistas. Y los países, por ejemplo, ¿no? Alemania y Austria es caso de ejemplo de un partido ecologista, que te da igual que pacte con el SPD en Alemania o con la CDU de Merkel, etcétera, y en Austria ahora mismo están gobernando con los conservadores, de hecho, los ecologistas. Y los rojiverdes, pues en Bélgica y Dinamarca, que son también muy interesantes. ¿Cómo se define el partido de, digamos, de Más País? Pues evidentemente sabemos que se define como progresista, socialista, ecologista y feminista, pero principalmente como progresista y socialista. Entonces esto nos está indicando que efectivamente si en un futuro se asientan como partidos ecologistas van a ser rojiverde, van a ser sandía. ¿Hay espacio para 3 partidos políticos? Para 3 partidos es difícil si no están igualados. Si no tienen 10%, 10%, 10 o 15, 15, 15. Es muy difícil. Sociológicamente todos los estudios apuntan a que cada vez la sociedad es más compleja y cada vez hay más tipos de izquierdas. De momento en España lo estamos viendo en las grandes metrópolis, o sea, en Barcelona, en Madrid, si queréis en Valencia, Sevilla. Sí que hay cada vez más jóvenes, sobre todo, que tienen distintos sistemas de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un estudio que hizo un compañero para Contexto, la revista, en el que mostraba un poco pues los 5 tipos de votantes en Madrid. Servicios precarizados, principalmente Partido Socialista, pero con 2 patas importantes, de Más Madrid y Unidas Podemos. De clase histórico, mono azul, como mi padre, PSOE, claramente. Mono azul, clase histórico. Sociomoral, es decir, cuestiones que le importan mucho el ecologismo, todo esto. Y feminista. Entonces, como veis, la correlación de fuerza varía en función de la sociología del votante. Y esto sabemos que no solamente pasa en España, sino que pasa también en otros países. Y esto va a ir a más. Futuro. Ya acabo, perdón. Primero, importantísimo, la activación de la base de izquierda. Está muy deprimida y importa muchísimo de cara a qué le vas a dar, qué carnaza le vas a dar para que te vuelva a votar. Una vez te puede apoyar una vez, pero la segunda vez le tienes que dar algo de calado. Y yo creo que esto de la luz, de la vivienda, del salario mínimo interprofesional, pues yo creo que son claves para ver hacia dónde va a tirar esta gente. Sondear el reparto de roles. Como digo, cada vez hay más datos y más estudios que lo que nos indican es que hay 3 tipos de votantes de izquierdas. Quizás hay que remar hacia cierto reparto de roles. Tú te encargas de estos, yo me encargo de los otros. Vamos a intentar, digamos, hacer más eficiente la coordinación electoral para que no se queden escaños y votos por el camino, que es lo que pasó con la derecha en las 2 últimas elecciones generales. Como digo, la coordinación a nivel provincial, la gestión de la crisis, ¿vale? Es muy importante decir que la gestión, que esta crisis económica o esta crisis sanitaria se ha gestionado distinto. Es muy importante, yo no estoy quitando hierro al asunto, pero es mucho más importante que la gente lo perciba. Que dentro de dentro de 2 años y poco, ¿no? Las siguientes elecciones, en principio, que dentro de 2 años y pico la gente diga, oiga, no solamente los políticos me han dicho que se ha gestionado distinto, sino que yo lo he visto, yo lo he notado, lo he sentido, ¿vale? Esto es muy importante, hay que trabajar también con esta permeabilidad social. Y por último, los jóvenes, que a mí esto me toca bastante de cerca. Yo lo veo, joder, se habla mucho de generación perdida, de hoy estamos perdiendo una generación. Es que los términos del debate están equivocados, no estamos perdiendo una generación, estamos perdiendo un país. Y esto los políticos lo tienen que tener muy claro. ¿Qué pasa? Que nosotros los jóvenes somos menos. Los últimos datos creo que decían que los mayores de 55 años son exactamente el doble que los menores de 25, si no recuerdo mal. Entonces, la pirámide poblacional pesa mucho. Y no solamente somos menos, sino que votamos mucho menos que nuestros mayores. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Hablar de pensiones, hablar de salarios de funcionarios,
hablar de universidades, ¿no? Por ejemplo, la educación más primaria no se habla tanto como la universitaria. Estos son sesgos que tienen los partidos porque ven que unos votan más que otros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es dejarles claro que como no hablen de los jóvenes y no atiendan sus necesidades y problemáticas, no solamente pierden una generación, sino que pierden también un país. Perdonad por el... Ya está. Pues no sé si tendríais alguna pregunta, se la podéis hacer después si acaso, porque a lo mejor ya tenéis hambre. Yo le voy a hacer unas cuantas, vamos a tener en una entrevista, te acabamos de pillar, te lo comunico ahora. Vale. Bueno, sí, Ahí claro. fuera, sí. Sí. Y nada, bueno, es que... Mira, hay una pregunta, un chico rubio ahí. ¿Qué es eso? Yo creo que tiene que tener... Hay un montón de preguntas, a mí se me ocurre un montón, pero bueno, por eso alguna... Yo te quería preguntar, has hablado, bueno, que Vox estaba intentando cambiar la política del eje izquierda-derecha, una política de bloques donde habría un espacio, ¿no?, desde la derecha autoritaria, ¿no?, o bueno, desde autoritarismo, que puede ser por varios espacios, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso es algo que debería hacer las fuerzas alternativas al Partido Socialista en el otro espacio? Buscar abrir, digamos, nuevos bloques y en qué línea irían, ¿no? ¿O crees que estamos, digamos, predeterminados a vivir en ese eje izquierda-derecha, y si en ese eje izquierda-derecha, cuál es el horizonte de futuro, ¿no? ¿Qué espacio puede aspirar una fuerza alternativa a la socialdemocracia, ¿no? Bueno, ¿cómo intuirías tú que podría ir en ese sentido? Y básicamente hablabas de cierre de ciclo. Cierre de ciclo, en este contexto, ¿qué quiere decir cierre de ciclo? ¿Quiere decir que se tiene que trabajar y es posible abrir un nuevo ciclo, y en base a qué condiciones? También en un contexto internacional, ¿no?, donde lo que estamos viendo al final es con una política que es inestable en el sentido y que están creciendo fuerzas políticas de izquierda y derecha, ¿no?, de todos los ámbitos, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la reapertura de ese nuevo ciclo en cualquier caso, ¿no? Lo que sí que sabemos es que... Se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Vale, guay. Lo que sí que sabemos es que el eje ideológico en España es muy, pero que muy resistente. Mucho más que en otros países. Es decir, siempre hay intentos de complejizar, por lo que digo, porque hay ciertas fuerzas políticas que le interesan para tener más espacio. Pero lo que sí que vemos es que cada 2x3 se pliega. Entonces, si eres feminista, si eres ecologista, si eres liberal, hay ciertos elementos que lo que hacen es que al final se superpongan con el ideológico. Y si eres todas estas cosas, al final acabas siendo de izquierdas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, si quieres un diálogo con Cataluña, eres de izquierdas. Si no lo quieres, eres de derechas. Si estás a favor del LGTBI, eres de izquierdas. Si no, eres de derechas. Hay cuestiones que al final se simplifican muchísimo y que en otros países en Europa son mucho más complejas. Por ejemplo, también la Unión Europea. ¿La Unión Europea divide ahora a los españoles? No, todo el mundo quiere la Unión Europea, pero hay otros países que esto marca el voto. En Italia, en Francia, la disyuntiva de estamos en Europa, no estamos en la Unión Europea, o la queremos cambiar o no, cómo la queremos cambiar, esto determina el voto. Entonces, hablamos de ejes de competición más distintos. ¿Hay intereses por parte de la izquierda también de hacer esto de Vox? Yo creo que sí. Y yo creo que el caso más claro es el intento de construcción de un partido verde de más país. Lo que sí que hay pocas cosas claras, ¿vale? Porque ahora mismo está todo el mundo cambiando. Pero lo que sí que sabemos que la pauta de competición más clara es que los dos grupos de votantes o partidos que están más en las antípodas son los partidos ecologistas y los partidos de derecha radical. Los votantes de estos dos partidos son totalmente opuestos en todo, en sexo, en edad, en estudios, en preferencia, en preocupaciones, todo. Son completamente opuestos, ¿vale? No digo que los demás sean similares, son muy distintos también, pero son, digamos, que los más opuestos. Por lo tanto, sí que interesa, yo creo que interesará muchísimo a más país, si quiere ser un partido verde, en preconfigurar este eje de competición partido. Porque Vox puede ganar, pero ellos también pueden ganar, diferenciándose de los otros partidos de izquierda, diciendo, oye, yo también soy distinto que vosotros, no solamente en lo ideológico, sino en el eje cultural, ¿no? En lo que hemos comentado de autoritarismo, liberalismo, nacionalismo, alternativismo, liberalismo, etcétera. Y luego la segunda era... ¿cuál era, perdona? Sí. No lo sabemos. O sea, sé que es bastante deprimente que os diga esto, pero no sabemos hacia dónde estamos caminando. Yo lo que sí que sé casi seguro es que estamos en transición hacia una complejización de intereses, de preocupaciones, de virtudes, de etiquetas, de todo en la izquierda.
la izquierda está en un proceso de reflujo y esto da pie a que otros intentos de transformación de partidos políticos intentan meter mano. Pues yo qué sé, el fantasma este del rojipartismo, que son 4 gatos, pero que ahí están, también intentándolo, ¿no? Más país, más Madrid. Siempre ahora como que están expectantes para ver un poco cómo se están repartiendo las cartas y yo creo que la derecha sí que se está simplificando porque ellos mismos han visto que como no vayan en casa común, no van a gobernar nunca. O sea, si hay 2 partidos de derechas empatados y uno descolgado, como ha pasado en las 2 últimas elecciones, no van a tener números suficientes para gobernar, sobre todo porque está el componente Vox, y el componente Vox lo que te hace es que ni el PNV, ni los nacionalistas, nada, nadie quiera hablar contigo. Entonces yo creo que sí que estamos en transición, pero creo que es muy pronto para ver si esto va a cuajar. ¿Vale? Puede que dentro de medio año de repente esto que estoy contando se reconduzca y haya otra vez 2 partidos en lugar de 3, no lo sé. Pero seguro que seguro va a cambiar esto. ¿A dónde? Lo siento mucho, pero la futurología se me da un poco... Hay otra pregunta por allí. ¿Se me oye? Sí. Se me oye, sí. 2 cuestiones. Por un lado, preguntarte por la estrategia del PSOE. O sea, parece como que el PSOE aspira a ganar las elecciones sin hacer nada. O sea, simplemente confiarlo todo en que los fondos europeos, la salida de la crisis sanitaria y la salida de la crisis económica también con los fondos europeos genere una situación de bonanza que les haga, y el miedo a Vox, que les haga ganar las elecciones. O sea, no parece que quieran hacer grandes gestos en materia de ampliación de los derechos sociales y del estado del bienestar. Entonces, preguntarte por un lado por cómo ves la estrategia del PSOE y si crees que ha habido algún cambio con la desaparición de Iván Redondo y con el congreso que tienen ahora. Y luego la otra cuestión también que quería comentar es el tema de una de las estrategias que yo creo que está haciendo la derecha con la ayuda de una parte de comentaristas de izquierdas. Es la cuestión de la etiqueta de la izquierda pija, de la etiqueta de la izquierda extravagante, de la etiqueta de la izquierda chiflada, ¿no? Por un lado, las grandes tensiones dentro del gobierno de coalición están siendo sobre temas laborales y de estado del bienestar, o sea, están siendo sobre subida del salario mínimo, derogación de la reforma laboral, ley de vivienda y ahora la cuestión de la empresa pública de energía. O sea, esos son los grandes temas de debate que está habiendo en el gobierno de coalición, pero sin embargo hay como toda una legión de comentaristas de derechas, comentaristas de izquierdas que escriben en medios de derechas y luego, por supuesto, de tuiteros, opinadores, influencers, todo esto, que siempre esa idea de que yo creo que está calando bastante, de la izquierda pija, la izquierda chiflada, la izquierda preocupada de cuestiones minoritarias y extravagantes. Vale. Hay otra. Sí, no sé si quién prefieres las 2 juntas y las Mira, a punto y ya está, no pasa nada. Yo lo digo por el tiempo. O sea, yo podría estar aquí, si queréis, hablando. Es que aquí no huele todavía a tortilla. Pues, en cuanto abran la puerta va a oler a tortilla. No sé. Ahora. Te quería preguntar por el gobierno y por esto que decías que estábamos hablando, ¿no? De cómo generar un eje diferenciador, ¿no? Respecto a la izquierda-derecha, que entiendo que permita, pues eso, a Unidas Podemos o a la izquierda diferenciarse un poco del Partido Socialista. Claro, ¿hasta qué punto se puede hacer eso un gobierno y con qué cartas y qué repercusiones puede tener también el hecho de llegar en una situación de mucha confrontación, si no puede ser un poco desmovilizador también o tener efectos perjudiciales? Y preguntarte también un poco cómo lo ves tú, cómo está saliendo el gobierno, pues eso, para Unidas Podemos en este caso, y qué expectativas tienes de cómo va a ir eso. Y luego, en relación a lo que decías de los 3 espacios, preguntarte también hasta qué punto eso puede ser un éxito sociológico, es decir, que estar en 3 espacios permita realmente llegar a muchos sectores de la sociedad y tener apoyos electorales mayores, pero un fracaso en términos de acceder a puestos administrativos que permitan gestionar el Estado. Es decir, que la ley electoral, pues que tengas un porcentaje mayor de votos, pero que no tengas diputados para tener un gobierno. Vale. En cuanto a la estrategia del PSOE,
el PSOE ha tocado un poco de los dos palos. O sea, parece que con la candidatura de Pedro Sánchez, el renacimiento de Pedro Sánchez, ¿no?, de Jon Snow, parece que sí que intentó tocar un poco de palos de izquierdas, ¿no?, pero esto estaba circunscrito a una estrategia partidista, porque sabemos que los militantes de los partidos siempre son más radicales que los simpatizantes y los votantes. Por lo tanto, era obvio que se radicalizaría o se izquierdizaría, un poco raro, pero para ganar las primarias. El resto del tiempo lo que ha estado haciendo el PSOE es hacer lo mismo que el resto del Partido Socialdemócrata. Es decir, vamos a favorecer las políticas de transferencia. Vamos a hablar, como siempre, vamos a hablar de las pensiones, de los funcionarios, vamos a hablar de estas cuestiones que son de las clases socioculturales, ¿no? Vamos a intentar recuperar aquellos grupos precarizados que se han ido a Podemos y que en parte sí que los han recuperado, ¿no? Gente de eso, de las grandes ciudades que no es que estén en paro, sino que tienen 2 trabajos y que no llegan a final de mes prácticamente, o no son mileuristas, pero que sí que les interesan estas cuestiones culturales y les parecen muy importantes, ¿no? Esto sí que lo han recuperado, pero lo han recuperado en parte por más deficiencia del adversario, en este caso de Unidas Podemos, que por ventaja suya, ¿no? Como digo, da igual lo que haga, y el miedo de Vox se ha acabado. O sea, les ha dado unos reportes, unos beneficios impresionantes, pero Vox, siento si suena muy crudo, se ha normalizado ya en España, ¿vale? Una opción como Vox está normalizada, tanto en la sociedad como en las instituciones. Y esto sí que lo sabemos también por evidencia. Cuando surge una opción extremista, levanta mucha suspicacia. Cuando la opción extremista empieza a pactar, empieza a llegar a acuerdos institucionales, la gente empieza a relajar esa suspicacia. Entonces, yo creo que esto del miedo de Vox está desactivado para siempre, hasta que surja otra opción y otros marcos, discursos, etcétera. ¿Cómo relaciono o cómo interpreto yo la salida de Iván Redondo? Yo la interpreto como la necesidad que ha visto el PSOE interno de volver a ser el PSOE. Es decir, Iván Redondo apostaba por una estrategia muy presidencialista, muy norteamericana, y eso está muy bien en política norteamericana, en sistemas presidencialistas, etcétera. Lo que ha visto el PSOE es que necesita motores socialistas, necesita, digamos, dar aires a dirigentes suyos propios, no independientes, que vuelvan a activar esta militancia, que vuelvan a activar la simpatía, ¿no?, a los simpatizantes. Entonces yo creo que va un poco por ese camino. De hecho, si os fijáis, la mayor parte de los ceses o de los movimientos y de los ascensos están correlacionados. Es decir, todo este grupito independiente de Iván Redondo, que le ha dado bastante importancia y tal, se los ha cargado, se los ha echado, y a los que ha ascendido son importantes cuadros del PSOE. Entonces yo creo que va un poco por ese camino, ¿no? Necesitamos volver a ser el Partido Socialista de antaño. Dejémonos de pirotecnia, de compol, de comunicación política, y vamos a volver a ser otra vez un partido, entre comillas, de masas, porque están en extinción, ¿no? Con lo de la ayuda de la derecha a la izquierda y viceversa en los contertulianos y toda esta cosa, yo es que creo que siempre que siempre que te perjudique el sistema de competición actual, digamos el eje o los términos en los que está basado el debate, ¿no?, siempre vas a intentar coaligarte con aquellos que también están perjudicados. Porque lo que te interesa es darle, con perdón, una hostia, ¿no?, un golpe al tablero. Lo que te interesa es, vamos a complejizar otra vez esto, que es un poco lo que hizo Podemos y Ciudadanos. Para que ellos tuvieran una ventana de oportunidad y les fue, entre comillas, más fácil de lo que está siendo ahora. Pero todos aquellos que estén desahuciados del sistema, que no tengan representación o que no tengan importantes cuotas de poder, lo que van a intentar es hacer pactos antinatura para decir, vamos a intentar generar terremotos. Porque cuanto más terremoto haya, más opciones de meter tajada, ¿no? Entonces, todo esto de la izquierda caviar, pop, ¿no?, es que solamente se preocupan de las cuestiones de los trans, y luego dices, joder, pero también hay cuestiones materiales, ¿no? Como dices tú, las principales problemáticas del gobierno de coalición son materiales. Todo esto responde a una estrategia de vamos a intentar desprestigiar para mover otra vez el tablero político. En cuanto al eje diferenciador, ¿no?, en el gobierno, de si se puede o no, lo que yo tengo muchas dudas es si se podría fuera del gobierno. Y hay muchos ejemplos de que fuera del gobierno, la oposición fuera del gobierno es bastante difícil, sobre todo cuando estás opacado por una actividad ejecutiva que, como digo, opaca a la parlamentaria. Yo creo que el ejemplo más desastroso es el de Portugal. 2 partidos que hasta hace poco tenían el 20%, que era el Bloco y los comunistas, se han quedado prácticamente en la extinción. Y han apoyado muy duramente, han exigido muchas cosas al Partido Socialista, pero la gente no ha visto, los portugueses no han visto que estén gobernando. Vale, sí han cambiado muchas cosas, pero ¿quién las ha cambiado? Entonces yo sí que creo que es probable que el Partido Socialista intente, digamos, hacer un poco de acrobacias y de camaleónicas con todas las medidas de Podemos y de Unidas Podemos izquierdistas. Es decir, que al final haya mucha tensión con el salario mínimo,
pero se sube gracias a quién, al Partido Socialista, se lo arrojen ellos mismos. Yo creo que, egoístamente hablando, desde su punto de vista, yo creo que es lo que van a intentar hacer y lo que deberían hacer, porque estamos viendo que esto es la política de bloques y como te moderes vas a perder por la izquierda y difícilmente vas a recuperar por la derecha, siempre y cuando Sánchez sea el eje del mal, como dice la derecha, ¿no? En cuanto a un posible fracaso institucional, pero no sociológico, es decir, que haya tres perfiles, pero no haya tres partidos, yo creo que es un problema que vamos a ver. Yo creo que es muy importante que de aquí a dentro de 2 años se lleguen a acuerdos y digan, vale, de acuerdo, hay 3 tipos de votantes, pero no en todos los lugares. ¿Te vas a presentar en Ávila? ¿Te vas a presentar en Soria? Pues es bastante difícil que se venda, ¿no? Que se venda eso a la población y que lleguen a acuerdos. Pero yo creo que, como digo, esto de la competición, ¿no? De que a veces se habla de competición virtuosa, yo creo que hay algo de razón ahí. Podría haber algo de razón, ¿no? Vamos a intentar aprovechar y exprimir todos los perfiles de votantes de izquierdas, ahí donde podemos obtener representación para luego gobernar. Porque si vas a intentarlo simplemente para restar votos, esto es bastante complejo. Entonces yo creo que sociológicamente vamos a avanzar hacia 3 perfiles de izquierdas. Institucionalmente yo creo que, siendo realista, yo creo que se va a quedar en 2. Difícilmente, hasta que se cambie un poco el sistema electoral o se presenten en unas circunscripciones grandes y en las pequeñas no. No sé si... Pues damos por Hago la terminada y vamos a comer, bueno, quien se vaya a quedar. Y bueno, agradeceros el haber asistido, porque creemos que es súper importante que este tipo de espacios se den y que haya una amplia participación, porque bueno, no deja de ser ese el objetivo, ampliar el espacio y que todo el mundo pueda participar de una u otra forma. Así que muchísimas gracias.